Ahora la estamos probando con la conexión a ver si lo habilita Martín. A ver si recibe el aviso Martín y lo podemos traer de vuelta. Bien. Se nos pasó volando los 40 minutos que te dije. ¿Cómo? ¿Te acordás que te dije que teníamos los primeros 40 minutos? Se pasaron volando. Y Y pasa el no, cuando está muy buena la charla. el no poder conectar no era asunto de viejo, ¿eh? Era que no aparecía el icono. ¿Eh? No, sí, seguro, seguro. No, está. Martín, estábamos hablando con el tema de estrategias y teoría del caso. Y también te quiero llevar Pero a déjame otro. terminar este punto, Dale. porque creo que es importante. Vos me habías preguntado sobre si hay una diferencia entre gente que quiere hacer estrategia y gente que cree en la teoría del caso. Es lo mismo. Sí. Para tener una estrategia tenés que tener un objetivo. Para mí, el mejor objetivo como defensor es, primero, hablemos en distintas fases del defensor. Lo primero es que tenés que entender el caso, tenés que investigar, tenés que conocer las instrucciones que se van a dar al jurado o la ley que el juez va a aplicar, tenés que entender las reglas de evidencia, tenés que entender la prueba que tenés y la prueba que podés ir a buscar, tenés que entender estratégicamente qué prueba podés incorporar y qué prueba podés excluir, y en base de eso elegís la mejor historia de no culpabilidad si sos defensor o de culpabilidad si sos fiscal, y tratás de estratégicamente preparar eso de la mejor forma para llegar a un juicio. Y cuando llegás al juicio, vos tenés que ser el Scorsese, o tenés que ser la Isabel Allende, o tenés que ser el García Márquez. Porque si vos no creas neurológicamente un cuento que apela a todos los sentidos, visual, auditorio, olfatorio, táctil, todo. Si vos no creas eso en la mente de los jurados o del juez, es lo mismo, y la contraparte sí lo hace, ¿qué pasa? Van a recibir toda la información. Cuando testifica un testigo, van a escuchar lo que confirma lo que ya ven. Claro. Estos son principios científicos de la psicología, que si no hay una estructura narrativa en la mente de un juez o jurado, no van a ver lo que vos querés que vean. Así que si un fiscal sale a jugar, sale a la cancha y hace en su alegato de apertura, dice, esto es lo que pasó, 1, 2, 3 o 4. Y el defensor se para en esta vieja escuela, o parece que ahora es la nueva escuela del influencer, que nada más que la vieja escuela, eh, se cayó el teléfono. Sale, me enojé tanto que se cayó el teléfono. Sí, sí, no. No banco esta. Pero, y yo salgo. Guillermo sale primero como fiscal, dice, esto es lo que pasó a las 8 de la tarde, enfrente de La Habana, que está a 1,5 cuadras de acá. Era un día de invierno, mitad de julio.
una señorita de 83 años que se llama Bettina Juárez salió de comprar unos alfajores para su nieto que recién cumplía 8 años. Y en la salida se encontró no solo con el frío de julio, de invierno, sino con un hombre que le puso un revólver en la cara y le dijo: dame los alfajores, hija de puta. Este hombre es el señor que está sentado acá. ¿Y cómo sabemos que es el mismo hombre? Porque Bettina vio que esta persona tenía una cicatriz acá, y ese hombre lo tiene. Alegato de apertura. Y nosotros nos paramos como defensores y decimos: señores y señores del jurado o juez, todo no es como aparece. Van a haber cosas muy, muy sorprendentes en este juicio. Hay cosas que ahora no se las puedo decir, pero ustedes van a ver que no es como dice la fiscalía. Perdemos, porque cualquier información que queremos sacar no va a entrar dentro del marco de un relato. Si perdemos, si nosotros somos estratégicos sin un objetivo, quede claro que yo no creo que uno puede ser estratégico sin un objetivo, pero si uno sigue esta escuela de los influencers, como describí vos, de tratar de ser, básicamente de nulificar, sin ofrecer una verdad, la única verdad que ven los jurados o el juez es la verdad de la fiscalía. Así que yo creo que es más fácil, es menos peligroso psicológicamente a nosotros, pero no funciona. No funciona. Y no lo digo en base de mi experiencia, porque yo he perdido muchos casos. Yo lo digo en base de la ciencia neurológica y cómo se estudia, cómo piensan las personas. Ah, totalmente. Siguiendo esta misma línea, leí también un artículo, preparando yo el tema de mi tesis, donde renegaban también de la teoría del caso y hablaban de menos teoría del caso, más teoría del delito. Es decir, analizar más desde la estructura, de la vieja estructura del delito, de la acción típica antijurídica, y salir también de la cuestión de la teoría del caso, como este renegar de la nueva preparación de la litigación y basarse sí en establecer si existe o no los elementos del tipo e ir descartando si no puedo ir comprobando que hubo acción humana o que están los elementos del tipo objetivo o los elementos del tipo subjetivo o está justificado en la antijuricidad y no litigarlo al caso. Sí. Bueno, eso puede tener... Yo no entiendo por qué la gente cree que esto es inconsistente con teoría del caso. Por el mejor yo también lo comparto. caso es que sí, mi cliente hizo exactamente lo que dice la fiscalía, pero esto no satisface los elementos del delito. Eso es una posible defensa. Sí, mi cliente hizo 1, 2, 3 o 4, pero el 4, que la fiscalía dice que es un fraude, no es un fraude porque mi cliente no engañó. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una norma en los casos de fraude que hemos peleado muchas veces, que ¿es suficiente engañar o tenés que engañar para sacar algo de una persona? ¿Entendés lo que digo? Una cosa es engañar a un banco, la otra cosa es engañar el banco con el propósito, el objetivo de sacar algo. Así que eso lo podrías ver dentro del filtro que sugerís, que es teoría del delito. Y yo puedo argumentar a un jurado que mi cliente sí hizo 1, 2 o 3, 4, pero sin la intención de sacar algo permanentemente del banco. Eso podría ser una defensa que yo ofrezco al jurado, pero también sería
una ocasión, una oportunidad para litigar antes del juicio. Así que supongamos que estamos en un contexto clásico anglosajón, con un jurado. Antes del juicio, yo voy a decir al juez, quiero que usted rechace esta acción, esta acusación, porque no satisface los elementos del delito. Eso sería un pedido escrito, lo que llamamos en inglés un motion, una moción, porque estamos, en inglés se dice moviendo, estamos pidiendo algo al tribunal, saque o rechace esta acusación porque no satisface los elementos, pero si pierdo eso, yo puedo litigar, puedo tratar de convencer al jurado que estos hechos, aunque son ciertos, son verdaderos, no satisfacen los elementos del delito. ¿Qué pasa en nuestros sistemas en América Latina? No tenemos bien separado las fases de un juicio. Ya hablamos hoy del hecho de que la culpabilidad y la pena están mezcladas. Pero también es cierto que hay temas que tenemos que poder separar antes del juicio. Por ejemplo, la admisibilidad o no de cierta prueba. O en este caso que pones vos, si lo que la fiscalía acusa es suficiente como para condenar a una persona. Y eso no es inconsistente con teoría del caso. Es una forma de concebir de la teoría del caso. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, tengo un caso de pena de muerte en el cual son motoqueros, es un grupo famoso de motociclistas que se llaman los Ángeles de la Muerte en Estados Unidos, caso de pena de muerte, y la acusación, la fiscalía, está acusando a mi cliente como parte de lo que llaman un capítulo, un grupo de una ciudad de estos motociclistas. Pero mi cliente no pertenece a esa ciudad, pertenece al club de otra. No es el club de litigación de Formosa, no son tan fuertes o tan malos como los litigantes de Formosa, pero es un club de motociclistas de Los Ángeles de Muerte de otra ciudad. Y ahí yo estoy atacando la idea de que lo acusaron, porque ser parte de la pandilla es lo que da la plataforma para que esto sea una acusación de pena de muerte. Sin la pandilla es un caso estatal de homicidio sin pena de muerte. Con esta plataforma de la pandilla puede ser una acusación federal de pena de muerte. Ahora yo tengo que decidir si voy antes del juicio decir al juez, usted tiene que sacar este caso y mostrarle que mi cliente no es parte de la pandilla de esta ciudad, o si lo voy a usar durante el juicio como sorpresa ante la fiscalía, o hacer las dos cosas, intentar primero y si pierdo, hacerlo durante el juicio. Y son decisiones, esas sí que son decisiones estratégicas. Pero, totalmente, sí. No era el tipo del delito es una parte de la teoría del caso. Quizás yo contesté muy mal esta pregunta, porque lo que yo tendría que haber hecho del principio es decir, la teoría del caso tiene por lo menos 3 elementos. Primero, son los hechos, la teoría fáctica, lo que dirían los chilenos, las proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas, sí. No sé, para mí eso es muy inflado. Los hechos, ¿qué son los hechos del caso? ¿Ok? Segundo, ¿qué es la teoría del delito? ¿Cuáles son las normas que se aplican? Porque para mí la teoría del delito tiene que ver con, es un aspecto de la teoría del caso. No incorpora, pero es un aspecto. Los hechos, el delito y después, fundamentalmente, la historia humana de lo que está pasando acá, que puede tener una carga emotiva o afectiva muy fuerte. Así que, por ejemplo, si yo tengo un hombre que mata al vecino que violó a su hija de 4 años,
el cargo afectivo, el corazón del caso, la historia de rabia y de enojo es muy fuerte. Sí, puede ser un homicidio, pero de alguna forma ahí el elemento muy fuerte es el hecho de que esta persona mata a alguien que violó a su hija. Y eso no tiene que ver tanto con los hechos o con el delito, tiene que ver con la carga afectiva. Las tres cosas Sí. tienes que evaluar las tres cosas para entender cuál es tu mejor teoría del caso. Y una vez que vas al juicio, antes del juicio podés explorar muchas teorías, pero cuando llegás al juicio tenés que elegir la mejor teoría. Porque no podés Aquella que sea confundir. convincente. ¿Cómo? Aquella que sea convincente. La más convincente. A veces como defensores oficiales sabemos que no tenemos ninguna muy convincente, ¿cierto? ¿Eh? Y uno de los motivos por los cuales sufrimos tanto es lo que yo llamo en inglés trial psychosis, la psicosis del abogado de juicio oral, que al mismo tiempo tenés que saber que esta historia que yo quiero convencer al jurado es ridícula y nadie sano la puede creer, pero a la vez convencerme que es la verdad y enojarme con cualquier hijo de puta que no la crea. Así que mis amigos muchas veces me dicen, yo voy meses y meses o años hablando de, uy, este caso es imposible, arranco el caso y durante el juicio me enojo con cualquier persona que no comparte mi punto de vista. ¿Cómo puede ser que no me creen en este caso? Pero mi mente está dividida. A la vez, yo creo que es totalmente ridículo la teoría, pero a la vez pienso que es la verdad más profunda del mundo. Y tenés que tener la mente dividida así. No es sano, no es bueno, es contraproducente emocionalmente, afectivamente, psicológicamente, pero es una condición de ser defensor. Y Y de tu hecho, psicólogo chocho. bueno, no tengo dinero para pagar un psicólogo. Pero Bueno, buena catarsis serán estas charlas entonces. exacto, exacto. Y por eso tengo un perro, hablo con mi perro. Che, Martín, ¿cómo litigar la audiencia de control de la acusación? ¿Cómo tiene que prepararse el defensor para estos nuevos códigos que separan el juicio de culpabilidad del juicio de censura? Porque son dos formas distintas de litigar. No es lo mismo ir a la culpabilidad que ir a ver, bueno, es culpable, ¿cuál va a ser la pena? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuál es la mejor? Y bueno, ¿qué teoría de la pena es la que va a estar primando? ¿No? Si va a ser una prevención general, una prevención especial, si es pena por castigo, por el castigo mismo. ¿Qué? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo tengo que prepararme yo, defensor, para estas dos situaciones nuevas que las provincias acá del norte están empezando? Ya empezó Chaco, Corrientes va por ese camino con la reforma y bueno, es lo que esperamos que alguna vez pase acá en Formosa, pero que a nivel federal se va a implementar en poco tiempo. Bueno, ya en Salta está, en Jujuy, y progresivamente irá en otras jurisdicciones. Vos me preguntaste de control de acusación, que es antes del juicio, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y también me preguntaste sobre la litigación sobre el castigo. Claro, porque viste que en esa audiencia uno tiene que ofrecer la prueba tanto para el juicio de culpabilidad como para el juicio de cesura, para el juicio de la pena. ¿Cómo Yo voy creo que preparando eso? hay que separar eso, porque, por ejemplo, yo, muchas de las mejores prácticas en Estados Unidos, paradójicamente, han sido desarrollados en el contexto de los juicios de pena de muerte, porque ahí esas acusaciones, esos procesos tienen a ocurrir en lugares donde hay fiscales muy conservadores, poblaciones conservadores, fiscales que van para todo, que quieren matar, lugares muchas veces con mucho racismo, y defensores que pelean a muerte.
En esa polémica se generan prácticas, digamos, de muy alto nivel de parte de la defensa, porque están luchando por la vida de un acusado en un contexto muy difícil. Totalmente. Y, por ejemplo, ahí se desarrollaron las prácticas de selección de jurado, o mejor dicho, de selección de jurado. Ajá, sí, para descartar. Como técnica, sacar a cualquier persona que está dispuesta, que quiere matar, que quiere estar en el juzgado porque de alguna forma quiere matar a alguien. Y hay gente que es así, que por algún motivo están dispuestos y quieren votar en favor de la muerte. Dios Hay mío. que encontrarlos y sacarlos. Y la forma de litigar eso se desarrolló en ese contexto. Me estoy refiriendo a esto porque en ese mismo contexto se desarrolló muchas prácticas que tienen que ver con cómo la defensa se desarrolla, investiga y prepara para la cesura. En mis casos de pena de muerte, tenemos dos abogados principales, uno de los cuales se enfoca en la culpabilidad. Los dos trabajan juntos, pero uno se enfoca en la culpabilidad y uno en el posible castigo. Hay dos fases, dos juicios con el mismo jurado. Sí. ¿Es culpable o no? Y si es culpable del delito que da la plataforma de pena de muerte, hay un segundo juicio que tiene que ver con qué pena, cadena perpetua o muerte. ¿Por qué estoy describiendo esto? Porque lo que pasa es que hemos desarrollado en este contexto, los abogados con las mejores prácticas, que a veces soy yo, a veces son otros, ¿no? Yo siempre me caigo mucho, ¿cierto? Pero hemos desarrollado la capacidad de investigar y juntar pruebas que tienen que ver con el castigo, con la cesura, pero jamás las vamos a ofrecer antes de la culpabilidad. Porque, por ejemplo, pensar en un caso de pandillas, donde me están acusando mi pandillero latinoamericano de matar a 1, 2 o 3 pandilleros de otra pandilla, por ejemplo. Y a lo mejor mis argumentos y los hechos para sostenerlos, para rebajar la pena de muerte a cadena perpetua, tienen que ver con traumas que él haya sufrido, o con su posición en la pandilla donde él está amenazado por otra persona, está coaccionado. O cosas que le pasaron dentro de la pandilla que le sacaron el espacio, el margen de negar salir y matar a alguien si lo ordenaron hacerlo. Esa prueba jamás la voy a ofrecer, la voy a revelar a la fiscalía o al tribunal antes de un juicio, porque juega en contra de la culpabilidad. Yo no puedo generar una relación de confianza con mi cliente y si le digo, contame todo, pero ojo, si vos me contás ciertas cosas, yo les voy a decir a la fiscalía y van a ser usadas en tu contra para condenarte. Eso no genera una relación de confianza. Sin esa relación de confianza no podemos trabajar. No se crean las relaciones necesarias para hacer el trabajo. Así que es muy importante separar las fases del juicio. La fase anterior al juicio es para darle forma al juicio. Si algunas pruebas... ¿Sí? Sí, discúlpame. O sea que lo que sería prudente, decís, es que yo solamente tendría que ofrecer, o tendría que legislarse, que se ofrece solamente para el juicio de culpabilidad. Si fuera culpable, hago una audiencia para ofrecer las pruebas sobre cesura. Exactamente, separado. Yo no me puedo parar ante de un juez y decir, mi cliente no lo hizo, pero sí lo hizo, sí lo mató, es porque en el momento, aunque no fuera completamente razonable, él sentía una cierta amenaza, aunque no es una amenaza, no puedo ofrecer teorías, verdades contradictorias. Particularmente ¿Y por qué los códigos lo prevén así? ¿Por qué los códigos que vemos acá en Latinoamérica lo prevén esa audiencia así? Históricamente tiene que ver con el sistema inquisitivo en el cual es un proceso largo, sin etapas, y es una persona que tiene la responsabilidad de decidir todo, con la confianza
técnica pensado desde el punto de vista antes de la ciencia de la psicología, antes de la ciencia neurológica, de pensar que un juez, por ser juez o jueza, por ser técnicamente preparado, puede separar cosas de una forma contundente en su cerebro. ¿Sí? Yo voy a considerar esto solo para la culpabilidad y no voy a pensar en esta otra cosa hasta... Es imposible eso. Humanamente es imposible, psicológicamente es imposible, neurológicamente es imposible. Pero el sistema inquisitivo, que en su época fue una reforma importante, superando la ordalia, que era algo terriblemente injusto, por supuesto, la Inquisición fue una reforma, pero una reforma que ya tiene 500 años. Y ahora Sí. entendemos mejor entendemos de otra forma, más moderna, cómo funciona el cerebro. Y aunque tenemos jueces que realmente piensan que pueden hacer este tipo de división, yo sé que yo no lo puedo hacer. Yo sé que no lo puedo hacer, así que lo que estoy sugiriendo no es un misterio, es que tenemos que tratar de separar las fases del juicio para asegurarnos de la mejor forma que la decisión de culpabilidad no sea contaminada por información no relevante Tal o cual, información de baja calidad. tal cual. Mira, acá tenemos una preguntita del amigo Víctor de Río, desde Resistencia, quien nos acompañó hace unas semanas. Hola, Víctor. Una charla muy interesante, la verdad que la charla también que tuvimos con Víctor fue Hola, muy Víctor. provechosa. Y nos dice, Martín, ¿qué pensás del rol proactivo de los jueces en las audiencias preliminares de jurado, ya que las partes aún no comprenden la necesidad de litigar las reglas del RCP de admisibilidad de evidencia? ¿En qué sentido proactivo? Supongo que debe referirse en cuanto a la dirección que tiene el juez, ¿sí? El rol que va cumpliendo dentro de la audiencia de por ahí guiar un poquito más la audiencia y por ahí meterse un poquito en cuanto a preguntar respecto de las evidencias que van a estar presentándose sobre la necesidad o el mérito de cada una de ellas. Bueno, dejando de lado el sistema chileno, donde hay una norma de pasividad muy fuerte, y dejando de lado el sistema norteamericano, donde realmente no hay reglas, una filosofía compartida, porque los jueces son gente que litigó mucho tiempo y son nombrados después de 15, 20, 30 años de litigio y tienen sus formas individuales de mirar estos temas. Hay algunas ideas dentro del sistema clásico adversarial acusatorio que hay que respetar y por lo menos reconocer. Por ejemplo, el juez no puede de alguna forma cruzar la línea de ser árbitro a ser jugador para un equipo. Así que, por ejemplo, Sí. si antes de un juicio el juez se da cuenta que a la fiscalía le falta algo, si el juez dice directamente, no que falte algo para sostener la acusación, sino que falta algo para que la acusación sea persuasiva. Si falta algo para sostener la acusación, si no hay, por ejemplo, en un robo de banco no hay prueba de que el banco tenía estatus federal en Estados Unidos, si no, no sería un caso federal, sería estatal. El juez si ve que falta un elemento completamente, tiene una responsabilidad hacia la sociedad de decir, esto no es un caso federal. Yo no me puedo sostener en mi tribunal porque acá no existe una base. Eso sí, eso está bien, porque el juez tiene que sostener la ley. Y si falta un elemento completamente, aunque el defensor no lo indique,
Si falta algo, el juez tiene una responsabilidad para señalar eso. Ahora, si el juez piensa que el fiscalía tiene suficiente para sostener toda la prueba, pero que realmente falta algo para que sea más persuasivo el caso de la fiscalía, y le dice a la fiscalía, che, ¿por qué no vas a hablar con los dos otros vecinos? Porque vos sabés lo que te va a hacer Sabelli. Sabelli va a decir que acá hubo 3 testigos oculares y vos presentaste uno, y por lo tanto falta prueba, y en base de esa falta de prueba hay una duda razonable. Sabelli te va a decir eso, así que no seas pelotudo, boludo, no sé, andá y buscá esos 2 testigos que no tenés. Eso es cruzando una línea. Ahora, ¿por qué? Porque no es el rol del juez preparar el caso y no es el rol del juez decidir el caso. Pero hay otras partes en la preparación del caso donde el juez sí decide. La estructura de las reglas de evidencia y la lógica de las reglas de evidencia para un jurado, esto es distinto para jueces. También en un sistema donde hay un juez que decide antes del juicio que se admite y otro juez no contaminado durante el juicio, el juez tiene que decir qué prueba entra o no entra. Sí. Y este juez tiene que decidir si la fiscalía o la defensa quiere presentar una prueba, si esta prueba es admitida o no. En ese caso, el juez sí tiene que hacer preguntas, sí tiene que meterse, no es pasivo, porque es el rol del juez decidir. Así que, por ejemplo, en mi caso de pandilleros africanoamericanos o latinoamericanos o de motociclistas, la fiscalía siempre quiere ofrecer un policía, entre comillas, experto en pandillas, que va a venir a explicar al jurado cómo funcionan las pandillas. Es una ciencia completamente ridícula. Son policías que se ponen un traje y hablan con palabras un poco más largas que los otros policías, pero son parte del equipo de la fiscalía de los policías. Pero son expertos, son denominados expertos, y siempre litigamos si se va a permitir que ellos testifiquen o no. Y tenemos audiencias antes del juicio para litigar si tienen las calificaciones, qué opiniones quieren dar, qué es la base de esas opiniones, si esas opiniones son necesarias para el jurado o si el jurado puede entender la prueba sin esas opiniones. Eso es un proceso litigado antes del juicio. Y el juez va a decidir si se deja entrar ese testimonio o no, esas opiniones o no. Y en ese caso, el juez tiene el deber de preguntar mucho y de meterse y decir a las partes si falta algo o no falta algo. ¿Por qué? Porque el juez va a decidir si se admite la prueba o no. Si esa prueba es suficientemente confiable y suficientemente necesaria para abrir la puerta, lo llamamos abrir la puerta, gatekeeping, abrir el portón, o no. Y en ese caso, el juez sí tiene una responsabilidad de meterse, pero no para ser parte, sino para decidir en su rol técnico si se admite o no esa prueba para que el jurado la considere o otro juez, que va a ser el juez del juicio, la considere. Claro, igualmente, siempre está la posibilidad que esa prueba no se use en el juicio. Claro, el juez puede decir, no lo vamos a admitir, o sí vamos a admitir parte de esa prueba. Esta opinión sí, esta no. Esta no porque no hay suficiente base fáctica para sostenerla. O esta prueba no, porque realmente no es algo que el jurado necesita alguna opinión. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho y hay un par de expertos muy buenos en Argentina que fueron, que participaron en el Congreso de ADEPRA el año pasado en Bariloche. Laura de Anesi, me parece que se llama una de las expertas en este tema. Y hay, por ejemplo, gente que opina, expertos que pueden explicar a un jurado temas de memoria o de identificación de testigos oculares. Y algunos conceptos
que un jurado puede a lo mejor entender con o sin un experto. Yo creo que siempre es mejor con un experto. Pero, por ejemplo, si alguien te mete un revólver en la cara, yo creo que es lógico que el jurado entienda que te vas a enfocar en ese arma de fuego, ¿cierto? Sí. Hay estudios sobre eso que yo creo que son admisibles, pero yo me puedo imaginar que un juez diría, Sabelli, no te voy a dejar presentar un experto sobre eso que explica al jurado la concentración sobre el arma de fuego, porque eso es algo lógico que el jurado pueda entender. Pero ese mismo experto también puede tener conocimiento de muchos estudios que demuestran que hay cero relación entre la confianza de un testigo ocular y la verdad de lo que dice. Así que si yo te digo, yo estoy 100% seguro que esa persona me robó, en contraste con lo siguiente, no sé, no estoy muy seguro, pero creo que fue él, no estoy seguro, la confianza tiene cero relación con si tiene razón o no. Y eso es una opinión que me parece muy importante ofrecer al jurado, porque los jurados no entienden eso. Los jurados piensan, si ese testigo está seguro, entonces es porque está 100% seguro y hay que confiar en él o ella. Pero no es así. Así que el juez podría decir, voy a permitir esta opinión, pero no esta otra opinión. Y esos son procesos que hay que hacerlos antes del juicio. No se pueden litigar durante el juicio, porque si se litiga durante el juicio, o el jurado va a escuchar todo, que es un problema, o hay que interrumpir el jurado, y eso también es un problema. Son temas que se litigan antes del juicio. Así que una de las cosas que yo siempre digo a los jueces argentinos, aparte de los defensores argentinos, es que hay que imaginar el proceso antes del juicio como una fase de preparación para el juicio. Hacer todo lo que podemos hacer antes del juicio para que el juicio sea lo más completo posible. Estar seguros que tenemos toda la información que necesitamos, que tenemos todos los testigos que necesitamos, que hemos decidido las cuestiones que se pueden decidir para que el juicio funcione, ocurre de la mejor forma. Pero no es como era el proceso inquisitivo antes, cuando es un proceso donde se van metiendo cosas sin distinción. Hay fases para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Tal cual. Sí, Víctor, está contestada, supongo, la pregunta. A ver si nos pone alguna duda más. Martín, me habían preguntado, estábamos charlando en un grupo de amigos, me decían, ¿tiene que existir alguna base para la existencia del juicio por jurado dentro de la sociedad? Es decir, algún tipo de nivel, preparación, donde no existe la cultura del juicio por jurado, digamos acá en nuestro país. Con las provincias nuestras, no sé si se entiende la pregunta. Sí, yo la entiendo, pero entiendo el contenido de la pregunta, pero lo que yo no entiendo es a veces lo que está detrás de la pregunta. Muchas veces yo escucho esa crítica de parte de los jueces. Ahí sí la entiendo. Pues sé de dónde viene, porque son jueces y creen que tienen una mayor preparación para poder manejar estos temas. Yo realmente no creo en esto. No creo que haya falta ningún nivel de preparación salvo poder entender el idioma. A veces es un idioma escrito, a veces es un idioma visual, por ejemplo, si hay videos o ese tipo de cosas, lamentablemente una persona ciega sería muy difícil que participe plenamente como jurado si no puede ver un video, en un caso donde el video es parte de la prueba.
Es una especie de discriminación en ese caso, no me gusta, pero quizás es necesario en cierto sentido. Una persona que en Estados Unidos que no habla inglés, en un tribunal donde los abogados y los testigos van a estar hablando inglés, eso es un tema importante. Alguien que tiene problemas de oído, de escuchar, a lo mejor tampoco puede participar si no puede escuchar. Alguien con un problema de espalda, que no puede estar sentado 6 horas, que le va a tener demasiado dolor, no puede participar. Alguien que tiene, que va a perder su trabajo, a lo mejor no puede participar porque va a estar muy estresado por la falta de trabajo, porque va a querer terminar este juicio lo más antes posible porque tiene que volver a su trabajo porque si no, no tiene ingresos económicos. Es decir, hay temas muy puntuales que tienen que ver con la capacidad de participar con jurado, pero nivel de educación o formación cultural, nada que ver. Es más, la idea de un jurado es que el jurado representa a la sociedad y es muy problemático excluir a personas en base de su formación en términos de educación o su cultura o su nivel social y económico. Si tienen las condiciones para escuchar, para ver, para participar, para deliberar, yo creo que es un mandato, es una obligación constitucional incluirlos, porque si no, no es una democracia. Y ahí quiero detenerme en algo que está muy estrechamente relacionado con esto, pero creo que es una muy buena forma de encarar alguna de las críticas que vienen de gente que puede ser gente muy progresista. Por ejemplo, Zaffaroni habla en contra de los jurados, pero y españoles muy progresistas hablan en contra del jurado. Y quiero decir esto de la mejor forma, de la forma más respetuosa. Pero cuando escucho las críticas, me doy cuenta de que no saben nada del sistema de jurados. No conocen el sistema de jurados. Están criticando algo que ellos ven en las películas de Hollywood. Así que, por ejemplo, escuché recientemente un video de un español, no me acuerdo cómo se llama, Javi, no sé qué, tenía una camiseta negra, que el video está por todas partes. Y dice que los jurados deciden en base de la gestualidad. No sé por qué decide eso, por qué dijo eso. No existe ningún estudio que sostiene eso. Pero lo que más me preocupa de eso, y por eso estoy poniendo este ejemplo, es que él dice, ¿cómo es que los jurados, y esto va al punto que estamos hablando ahora de la formación necesaria, dice, ¿y cómo es que los jurados pueden aplicar la ley técnica? ¿Cómo la pueden aplicar? Si es una ley técnica y por eso estamos formados los jueces. Los jueces saben, conocen la ley y la pueden aplicar. Poniendo al lado lo que vemos en muchas de las sentencias de los jueces, poniendo al lado lo que realmente vemos en algunos de los cortes y pegados de las sentencias reales en Argentina y otros países, hay un concepto mucho más básico, que es esto. Si un juez o un abogado no es capaz de explicar a un jurado de una forma entendible, en idioma llano y simple, una norma, si una norma no puede ser explicada de parte de un juez a un jurado de una forma fácilmente entendible, esa norma tampoco se la puede aplicar a un ciudadano para condenarlo. Si un jurado no puede entender una norma, ¿cómo podés castigar a un ciudadano o a una persona por haber violado esa norma? Si la norma no es entendible a todos, la norma no es aplicable a todos. Yo no puedo mandar a la cárcel a una persona por violar una norma que esa persona no es capaz de entender. Y si los ciudadanos son capaces de entender una norma, entonces esa norma se puede explicar a cualquier jurado. Así que si los jueces, con la ayuda de los abogados, con la ayuda de un manual de instrucciones que ya existe, que se puede modificar para cada caso, leen las instrucciones y dicen, la ley de homicidio es lo siguiente, o la ley de fraude es lo siguiente. Y si el juez no es capaz de explicarla de forma cotidiana,
él o ella tampoco la puede aplicar. Si es algo tan técnico que requiere, él o ella tampoco la puede explicar. Así que tenés es una locura para mí que los jueces y los académicos españoles digan eso, que no, necesitamos gente capacitado técnicamente para aplicar la ley, porque los jurados no la pueden entender, porque si no la pueden entender los jurados, entonces basta de castigar a gente por violarla. Basta de usar el poder del Estado para privar a personas de libertad si violan normas que no puedan entender. Empecemos ahí. Y si estamos de acuerdo que los ciudadanos pueden entenderla, entonces también en el contexto del jurado, el juez puede explicarlas de una forma tranquila. Así que para mí, formación no. El jurado tiene que ser una persona que está dispuesto a deliberar y tiene las herramientas para deliberar, que son poder escuchar, poder ver, poder hablar y estar dispuesto a hablar con otras personas. La persona Martín, que no puede estar acá... jurado es una persona que dice, yo no puedo deliberar, no quiero deliberar, no puedo consensuar, nunca voy a aplicar una norma contra el narcotráfico porque estoy en contra de las reglas, de las leyes contra el narcotráfico. O una persona que dice, yo voy a querer más a los policías porque son la única defensa que tenemos contra esa manga de violentos, de delincuentes. Hay gente que tiene actitudes que no los permiten, pero eso no tiene que ver con clase social o formación, eso tiene que ver con las actitudes que tienen las personas y por eso tenemos la selección de jurados. Acá también una muy buena pregunta que hace Víctor. ¿Qué pensás si es necesario una estandarización de reglas de evidencia acá en la Argentina? Fundamental, como fiscal, como defensor, como juez. Imagínate que llega, que un fiscal está investigando un caso. Le llegan pruebas. Y este fiscal tiene que tomar la decisión tan fundamental si va a acusar a una persona o no. Éticamente, tiene que saber, si voy a acusar a esta persona, tengo que saber que tengo prueba más allá de una duda razonable. No acuso así nomás. Tengo el poder del Estado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vas a saber si tiene esa prueba sin saber qué prueba va a ser admisible o no admisible? Si no hay reglas de evidencia y yo no sé si esto es admisible o no admisible, yo como fiscal no sé si voy a poder comprobar mi caso o no. Lo mismo como defensor. Si viene un cliente y se sienta conmigo y dice, ¿saber y qué hago acá? ¿Me doy culpable o no? ¿Soy testigo contra esta otra persona? ¿O qué hago en este caso? Yo no lo puedo asesorar sin saber cómo está marcada la cancha. No lo puedo asesorar sin decirle, bueno, acá vamos a poder ganar porque no hay prueba, o esta prueba es excluible, la puedo excluir, o tenés una buena posibilidad de ser condenado porque hay esta prueba admisible o no. Y lo mismo los jueces. Cada vez que salta una objeción, el juez, ¿contra qué estándar, contra qué norma tiene que decidir el juez? Es que para poder trabajar el sistema de forma cotidiana, todos los días, tenemos que saber cómo presentar la prueba y qué prueba es admisible o no admisible. Si, por ejemplo, la misma prueba, un documento de un banco, ¿sí? Un documento de un banco, teóricamente podemos decir, bueno, los jueces van a admitir un documento de un banco, lo van a admitir. Ok, pero a lo mejor para algún juez tenés que establecer cierta cadena de custodia o cierta fundación para demostrar que esto no fue un documento creado para este litigio. Este documento fue creado por una persona confiable en base de un sistema bancario confiable. O este documento realmente
es la cuenta que tiene un sello del banco. Hay ciertas normas que permiten a las partes y los jueces decidir las cuestiones fundamentales de prueba. Y sin ellas tenemos un sistema totalmente arbitrario. Claro. Si a mí me van a condenar en este tribunal porque este juez admite esta prueba, pero al lado no me van a condenar porque este otro juez no admite la prueba, eso es totalmente arbitrario. Tenemos que tener una uniformidad de prueba para poder trabajar y también para poder defender la justicia del sistema. Y no es difícil. Y quiero decir una cosa acá. Las reglas de evidencia en Estados Unidos no datan de 1600. Tampoco Estados Unidos existía en ese tiempo, pero no son reglas heredadas de hace 400 años. Sí había un common law, una jurisprudencia de los fallos, pero las reglas de evidencia en Estados Unidos datan de 1975. No es imposible, es algo que tenemos que podemos hacer. No es imposible y no es algo que requiere 200 años de reacción. Podemos empezar a decidir cuáles son las normas más importantes y empezar a redactar. Tal cual. Acá tenemos otra pregunta, Martín, que nos pregunta sobre tu opinión respecto de la valoración en juicio de manera autónoma, las declaraciones previas prestadas en etapa de investigación de las víctimas, dice de femicidio, pero bueno, la víctima de femicidio no lo podrá hacer, digamos, supongo que serán víctimas de violencia de género, ¿sí? Salvo que venga con un medium y la haga hablar a la muerta, pero bueno. Bueno, o sea, no sé, alguna causa de alguna denuncia anterior para tratar de justificar esa cuestión. Es posible. En términos digamos, técnicos, de terminología, hablemos de declaración como algo antes del juicio. Puede ser escrito o no, puede ser un audio, una llamada al 911 donde alguien está llamando. Es un dicho fuera del contexto de un contraexamen. El testimonio es lo que ocurre durante el juicio. Y la pregunta es, si la entiendo bien, es cuándo y cómo se pueden usar declaraciones previas durante el juicio. Y lo más importante ¿esa es la pregunta? En realidad es sobre la valoración autónoma, como una valoración independiente de toda declaración, alguna declaración anterior que exista, o sea, puede hacer tranquilamente respecto de algún caso anterior, alguna denuncia que haya hecho y no haya prosperado, o la declaración que se haga en sede por pero no sé si la violencia. Por ejemplo, dame un ejemplo. Estamos hablando de si hay una llamada 911 de hace 2 años de una persona que muere, que en este caso es la supuesta víctima, y ahora, un año más tarde, muere, es asesinada, y ahora durante el juicio la fiscalía quiere ofrecer la 911. ¿Eso es el tema? La verdad que yo creo que la pregunta es, ¿declara en etapa de investigación? Y esa declaración valorarla independiente de la declaración que haga en el debate. Ok. ¿Sí? Bueno, hay una declaración, digamos, en la fase de investigación. Sí. Eso en Estados Unidos sería prohibido no solo por el Código de Evidencia, que tiene una norma que es la serie 800, que prohíban testimonios de oída, sino también por la norma de confrontación que está en la 6ª enmienda, que no existe en Argentina. Ahora, sí existe el debido proceso y hay cierta relación, pero no es exactamente lo mismo. Ok, pero hay ciertas excepciones. Así que, por ejemplo, supongamos que esta persona que declara en la fase antes del juicio, no importa qué tipo de juicio es,
Si esa persona en su testimonio ante el juicio se contradice con esa declaración, una de las partes puede usar solo la parte que contradice el testimonio, como para desacreditar al testigo o establecer lo contrario del testigo. Así que antes del juicio, Martín declara rojo. Durante el juicio, Martín dice verde o no rojo. Y ahí, supongamos que cuando yo dije rojo antes del juicio, una declaración de 40 páginas. Cuando yo digo no rojo durante el juicio, ¿se admiten las 40 páginas? No, eso sería ridículo todo eso, porque eso no tiene que ver. La contradicción tiene que ver con esa parte. Se admite para contradecir, para desacreditarme a mí o para establecer rojo, esa parte durante la cual yo dije rojo. Eso se permite bajo las reglas en Estados Unidos de evidencia. Ahora, Argentina, Formosa, Buenos Aires, Chubut, pueden establecer cualquier regla que quieran establecer, pero la idea de un juicio por jurados, acusatorio y adversarial, es que el jurado o el juez vea la producción de la prueba para poder medir su credibilidad. Y si admitimos escritos o declaraciones previas no sometidas a contraexamen, estamos totalmente socavando, estamos laburando en contra de la lógica de un sistema adversarial. Así que la idea es limitar la admisión de declaraciones antes de un juicio, no importa si son audios, fotografías, dichos, cualquier dicho fuera del contexto del contraexamen, hay que tener mucho cuidado en admitirlo durante el contraexamen, pero sí la lógica establece que hay ciertos contextos en los cuales es admisible o tendría que ser admisible. Y ahí la serie de reglas de evidencia en Estados Unidos, que son la serie 800, la misma serie en las reglas de Puerto Rico, que están en español, sí, establecen las excepciones para admitir dichos anteriores al juicio durante el juicio. Pero es un tema que nosotros como defensores tenemos que saltar, tenemos que estar muy, muy preparados, porque los tribunales, particularmente en esta época de transición, tienen las puertas muy abiertas a las declaraciones y los escritos previos al juicio. Y eso es el equivalente, lo mismo que borrar la importancia del contraexamen. Porque si un policía puede leer la declaración de un testigo ocular, en vez del testigo ocular que testifique, el contraexamen no vale nada, porque no podés hacer un contraexamen, un testigo ocular, por medio del policía que viene a leer la declaración. Así que la lógica del sistema adversarial requiere que el testigo esté. Y que el testigo esté, eso requiere que no se admiten declaraciones o audios o grabaciones o lo que sea, o videos, lo que sea, sin un motivo muy, muy puntual y muy fuerte. Y podemos tener discusiones muy útiles y muy específicas sobre todas las situaciones. Una de las situaciones más clásicas, más importantes, es la llamada de 911. ¿Sí? Y uno de los motivos por los cuales se admiten muchas veces la 911 es porque son dichos que son reacciones sin pensar de un testigo. Así que, por ejemplo, si una mujer está llamando a 911, la puerta,
¿Cómo? Martín, nos quedan 16 segundos, se va a cortar el video, así que